Ya nos hemos saludado. Vamos a dar inicio al tema de la santificación. Es el capítulo 13 de la Confesión Bautista de Londres, de 1689. Entonces, vamos a comenzar con una oración para que disponer esto en las manos de nuestro Señor. Y le voy a pedir a Julio, nuestro amado hermano, que no nos hemos hablado en estos días, que nos dirige en oración para dar inicio al servicio. Sí. Bendito Padre, queremos adorarte porque eres un Dios santo, Dios justo, un Dios que nos ha amado aun cuando nosotros no lo merecíamos. Te damos las gracias, Señor, porque a pesar de la situación en la que estamos viviendo, podemos acceder y vernos entre hermanos y hablar acerca de tu palabra por los diferentes medios que hay, Señor, y te agradecemos porque podemos estar en este momento, Señor, congregados virtualmente para adorarte, Señor, y aún así para crecer en conocimiento. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos esté ayudando, Señor, tocando nuestra mente, nuestros corazones. Queremos pedirte que nos enseñes a través de tu palabra, que nos santifiques con tu palabra, Señor. Y queremos, Señor, adorarte de la manera en la que te mereces, aún con nuestras imperfecciones, Señor. Perdona nuestros pecados, queremos vivir para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Bien, entonces vemos en la pantalla tenemos de la santificación. Recordemos que viene la adopción, antes de eso estaba la adopción, si la podemos, la voy a ver si la puedo mirar, de la justificación, de la adopción, y vamos al 13 de la santificación. Bien, es un proceso, ¿no? Es un proceso. La santificación es progresiva, ¿sí? En el creyente. Entonces, lo que dice la confesión bautista es lo siguiente. Dice, aquellos que están unidos a Cristo son llamados eficazmente y regenerados, teniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu, creados en ellos en virtud de la muerte y la resurrección de Cristo, son aún más santificados de un modo real y personal mediante la misma virtud, por su palabra y espíritu que mora en ellos. El dominio del cuerpo entero del pecado es destruido, y las diversas concupiscencias del mismo se van debilitando y mortificando más, y se van vivificando y fortaleciendo más y más en todas las virtudes salvadoras para la práctica de toda verdadera santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, sabemos que como creyentes tenemos luchas. Tenemos la lucha con el pecado, con nuestro propio cuerpo, pero somos conscientes de estas luchas precisamente por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y ese es el proceso de santificación. ¿Sí? Vamos a leer y proseguiremos paso por paso, pero vamos a leer Juan 3, del 3 al 8, y primera de Juan 2, 29. Dos hermanos que puedan tomar lectura de ello. Juan, ¿qué dijiste? Viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Pero hasta el 8, del 5 al 8 dice. 3 del 3 al 8. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el
que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Exactamente. Todo aquel que es nacido del Espíritu. Vale, y el siguiente verso. El siguiente que es sí, primera Cuando 2:29. 2:29. Sí. Sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Amén. Entonces, vemos en Juan 3, permitidme, que en concordancia con lo que dice la confesión, dice que aquellos que están unidos a Cristo son llamados eficazmente y regenerados teniendo un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Entonces, el versículo 3 dice, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Quiere decir que el Señor regenera, revive. Estábamos muertos y al regenerarnos, al darnos un nuevo espíritu, comienza una nueva vida. O sea, es un proceso. Es el proceso de la santificación. Es como cuando nacemos, aprendemos a hacer cosas desde pequeños. Cuando estamos pequeños nosotros somos amamantados, luego vamos llevando, nos vamos dando un puré, luego nosotros vamos aprendiendo en el proceso lo que es la vida del creyente, la vida de la santificación. Hay luchas, como dice aquí. ¿Sí? Pero esto es, como dice el texto, es creados en ellos en virtud de la muerte y la resurrección de Cristo. Un nuevo espíritu, un nuevo corazón creados en virtud de la muerte y la resurrección. Hay que tener en cuenta que normalmente a veces cometemos el error de solamente decir la muerte de Cristo, pero es que también la vida, o sea, su resurrección forma parte de nuestra santificación, porque si no hubiese resucitado esto no hubiese sido posible. Dice, son aún más santificados de un modo personal mediante la misma virtud. Entonces vamos a ver el texto número 2, primera de Tesalonicenses 5:23 y Romanos 6 del 19 al 22. Dos hermanos que por favor puedan citarlos. Dos hermanos que puedan leerlo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y el siguiente versículo es Romanos 6, 19, 22. Habló como humano por vuestra humana debilidad, y así como para iniquidad presentaréis vuestros cuerpos para servir y la abundancia y la iniquidad. Así, ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia.
Vale, entonces, sí. Cuando eras esclavos del pecado, eras libres cerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas que las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, como fin la vida eterna. Eternas. Amén. Bien, vemos aquí que en ambos textos hay una parte proactiva del hombre, no en cuanto a que al obrar del Espíritu, porque eso le corresponde a Dios, el obrar en regenerar al hombre, sino en cuanto a las consecuencias del nuevo nacimiento, de una persona que es nacida de nuevo. Uno se va santificando, o sea, que por la palabra, al aprender uno la palabra de Dios, uno va aprendiendo a desarrollar, ¿sí? Esa naturaleza, esa nueva naturaleza, ¿sí? En la que uno se va santificando a través de la palabra de Dios, de la oración, ¿sí? El obrar del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y que este desarrollo del creyente, en la medida que va creciendo espiritualmente, se somete más y más al Señor y somete al pecado, ¿sí? En la voluntad de Dios, y va y se inclina más hacia la santidad, cosa que no ocurre con los que no conocen a Cristo, los que no han sido regenerados por el Espíritu de Dios. Entonces, dice, aquellos que son llamados eficazmente y regenerados, o sea, una nueva regeneración, un nuevo nacimiento, tienen un nuevo corazón y un nuevo espíritu en ellos. Estos son además santificados real y personalmente por medio de la virtud de la muerte y la resurrección de Cristo. Quiere decir que este nuevo nacimiento, esta santificación es en virtud, ¿sí? Y de manera personal por la muerte y resurrección de Cristo, a través de su palabra y su espíritu que mora en ellos. El dominio del pecado sobre el cuerpo entero es destruido. Quiere decir que ya el pecado no tiene poder sobre nosotros, porque el espíritu que mora en nosotros nos protege, nos ayuda. La palabra del Señor nos ayuda a luchar en contra de este pecado. No quiere decir que el pecado ya no está en nosotros. Lo que está diciendo es que este pecado ya no está dominándonos a nosotros. Ya nosotros tenemos control sobre el pecado. Podemos decir que ya no estamos sujetos, ya no somos esclavos del pecado como antes. Ahora no. Y eso es lo que estaba diciendo los versículos que hemos leído. Veamos Romanos 6. Voy a leerlo. Romanos 6, del 6 al 14. Voy a leerlo. Dice Romanos 6, del 6 al 14. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Así como eso mismo está diciendo la confesión. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Es hasta el 14, voy a leerlo. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él, no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió de una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.
No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Veis lo hermoso que está aquí? Ya el pecado no se enseñorea de nosotros. ¿Sí? Estamos muertos al pecado y Cristo, al morir, ¿sí? Y al resucitar, nos ha librado de esto. Y ahora estamos en el proceso de santificación. ¿Sí? Aquí lo dice el apóstol Pablo: considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Bien, y dice la tercera parte, dice: y las diversas concupiscencias de él son debilitadas y mortificadas más y más, y los llamados son más y más fortalecidos en todas las virtudes. Dice, y se van vivificando y fortaleciendo más y más en todas las virtudes salvadoras, para la práctica de toda verdadera santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad esto, es un proceso. En la medida que nosotros vamos mortificando, ¿sí? Vamos luchando contra las prácticas del pecado en nuestras vidas, las concupiscencias del pecado son debilitadas, ¿sí? Y nosotros vamos siendo fortalecidos y vivificados en la gracia salvadora, o la virtud salvadora, la gracia salvadora, para la verdadera práctica de la santidad, cuyo propósito de esa santidad, dice, es la verdadera santidad sin la cual nadie verá al Señor. Quiere decir que en la medida que nos santificamos, luego sí podremos ver al Señor. Un verdadero creyente tendrá este recorrido, tendrá luchas con el pecado, tendrá momentos de caída, porque nosotros como creyentes vamos a caer, ¿sí? Vamos a caer. No estamos glorificados. Por ese lado todavía no vamos. Los que estamos presentes, la glorificación se alcanza cuando ya estamos con el Señor. Entonces, de momento, estamos en el proceso de la santificación. Estamos en el proceso en el cual tenemos todavía luchas. Y entre más nos apegamos a Dios, entre más estudiamos su palabra, entre más obedecemos su palabra, entre más nos entregamos al Espíritu Santo, más y más nos vamos santificando. Y menos el pecado tendrá poder sobre nosotros. Esto no quiere decir que podamos caer. Esto lo que quiere decir es que es un proceso, el de la santificación. Entonces, los textos que hemos leído, vamos a leer ahora para la siguiente parte, que es la cuarta, Juan 17, 17. Juan 17, 17 es la oración de Jesús. Juan 17, 17. Dice así: santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús está orando al Padre y le está diciendo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Lo que está diciendo es que nosotros somos y seremos santificados en la verdad, en su palabra. Mirad lo hermoso que está diciendo Jesús. Está orando al Padre para que nosotros seamos santificados.
Quiere decir que la palabra de Dios es un medio de santificación para el creyente. Y esto es muy importante porque entre más leamos la palabra de Dios, más vamos a conocer la voluntad de Dios y más herramientas, podemos decirlo así, vamos a tener para la lucha contra el pecado. ¿Sí? No vas a luchar con tu propia fuerza, ¿eh? Esto está claro. Esto todos, estoy seguro que como creyentes tenemos esto claro. Si luchamos con nuestra propia fuerza, vamos a caer. Pero si sujetamos, como dice el apóstol Pablo, que estuvimos leyendo ahorita Romanos, si sujetamos nuestro cuerpo, si doblegamos nuestro cuerpo al Señor, el pecado no se enseñoreará más de nosotros, no tendrá dominio sobre nosotros. Y es hermoso tener estos textos. Voy a hacer hasta el capítulo, solamente la primera parte, porque sé que es mucho más largo. Pero es hermoso que tener en cuenta que por la palabra y por el Espíritu de Dios, nuestra naturaleza es regenerada, ¿sí? Es hecha capaz de desarrollar esa santificación que se da a través de la lectura, del estudio, de los cultos, de lo que estamos haciendo justo ahora, ¿sí? De los cultos de oración también, que eso es parte de la vida activa del creyente y es parte esencial en el proceso de la santificación. En el reino de los cielos no existen llaneros solitarios, ¿sí? Y que nuestro desarrollo precisamente va de la mano en santificarnos, y de esa manera sometemos el pecado y a la muerte y vivimos más hacia la santidad. Y que esta obra de santificación penetra al hombre por completo. Vamos a leer Colosenses 1:11 y Efesios 3 del 16 al 19. Dos hermanos que nos lo puedan leer. Efesios 3, 16 al 19 y Colosenses 1, 11. Sí. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Sí ves? Fortalecidos con todo poder. ¿Sí? Y Efesios 3, 16 al 19. Para que os dé, 16, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Vaya, increíble. ¿No? Seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cómo lo haremos? Aquí nos lo está dando Efesios 3. Dice que para que os dé conforme a las riquezas. Mira lo que dice Pablo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. El Espíritu Santo nos fortalece en nuestro hombre interior, el nuevo nacimiento, ¿sí? Aquel bebé que cuando apenas conoce a Cristo desea alimentarse de Cristo, pero cuando a veces crecemos en la fe, muchas veces nos olvidamos. Pero aquí le está diciendo que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, o sea, en Cristo,
seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, no tú solo, sino que comprendamos todos cuál sea la anchura y la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ser llenos de la plenitud de Dios. Cuando seamos llenos totalmente de la plenitud de Dios, ¿sí?, nos daremos cuenta de ese proceso de santificación. ¿Sí? Estaremos plenos, llenos, rebosantes de la plenitud. ¿Qué palabra? Dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Yo creo, hermanos, que en la medida que más nos acercamos a Dios, más llenos estamos del Señor. Entre más leemos su palabra, más llenos estamos del Señor. Entre más oramos conforme a la voluntad de Dios, más llenos estamos del Señor. Y el pecado no tiene nada que hacer. El pecado no tiene nada que hacer. Es cierto, como había dicho, que tendremos luchas. Pero estas luchas son parte del proceso de santificación. Es no darse por vencido. Es al contrario, tomar las herramientas que Dios nos da, que es su palabra, para que luchemos contra las concupiscencias del pecado. Y voy a terminar con un texto, Efesios 5:26. Efesios 5:26, que dice lo siguiente. A ver, Efesios 5:26 dice así. Vamos a partir del 23, 22, sí. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, y así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para, versículo 26, santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Veis? Aquí no estamos hablando nosotros del matrimonio y de la responsabilidad que tenemos entre hombres, entre maridos y parejas. Aquí está hablando de lo que Cristo ha hecho con su iglesia, que es santificarla. Purificado, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Sí? Quiere decir que por la palabra nosotros somos lavados, somos limpios. Leemos la palabra, estamos conociendo al Señor, está entrando la palabra, nosotros estamos consumiendo la palabra de Dios, y eso a nosotros nos ayuda. Si no leemos la palabra, vamos a tener grandes problemas con ello. Si no leemos la palabra, si no nos sujetamos a la palabra, si no oramos, vamos a tener problemas en nuestra santificación, que es el tema de hoy. Entonces voy a concluir y dejaré algunas preguntas, unos entre 5 y 10 minutos, y haremos una pausa para el café. Dice entonces, aquellos que son llamados eficazmente y regenerados, teniendo creados un nuevo corazón y un nuevo espíritu en ellos, en virtud de la muerte y la resurrección de Cristo, son aún más santificados de un modo real y personal, mediante la misma virtud, por su palabra y espíritu que mora en ellos. El dominio del pecado, el dominio del cuerpo entero del pecado es destruido, y las diversas concupiscencias del mismo se van debilitando y mortificando más y más.
y se van vivificando y fortaleciendo más y más en todas las virtudes salvadoras, para la práctica de toda verdadera santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, estas virtudes salvadoras es el proceso de la santificación. La oración, la lectura de la palabra, la sujeción a nuestro Señor, a la verdad del Señor, es lo que hace que vayamos santificando poco a poco hasta cuando el Señor nos llama a su presencia y seremos ahí glorificados. ¿Vale? Entonces, pues nada, terminamos este tema hoy y abrimos preguntas. Podríamos ver qué nos enseña. ¿Qué nos enseña a nosotros la palabra del Señor? ¿Qué nos enseña hoy? ¿Sí? Este texto. Entonces, si hay hermanos que tienen alguna duda, alguna pregunta, es el momento de hacerla. No sé.